La obra que hoy presentamos es El Jardín de las Delicias del Bosco. Es un cuadro con mucho misterio, enigmático, que tiene muchas cosas que no sabemos qué significan, que no sabemos lo que el Bosco ha querido decir con ellas. Es una de las pinturas más populares del Museo del Prado y su sala es una de las más visitadas junto con la de las Meninas. Realmente no sabemos tampoco cuándo fue exactamente pintado, se le sitúa alrededor del año 1500. Y lo que vemos es un tanto extraño. Es un gran tríptico, sin duda, pero no está pintado para una iglesia, que es para donde se pintan los trípticos, sino que su destino fue una colección particular. Tiene dos presentaciones, la que vemos en la sala del museo, abierto, o bien abatiendo los paneles laterales en su configuración cerrado. El tríptico cerrado presenta el tercer día de la creación. El Bosco sigue las convenciones de la época y presenta la tierra de forma plana, con el alrededor con agua, mucha vegetación encerrada en una esfera, arriba el cielo con las nubes. En el extremo superior izquierdo aparece la figura de Dios, Dios Padre Creador, con un libro en las manos, razonablemente la Biblia, en donde le vemos que está separado de la tierra, separado del globo terrestre, porque estamos en el tercer día de la creación, según el libro del Génesis, día en el que Dios empieza a crear el mundo, crea la tierra, pero aún no hay habitantes y sobre todo aún no hay luz del sol, con lo cual no hay color. Y por eso pensamos que el Bosco representa el tríptico cerrado con este tono monocromo. La clave para situar el momento elegido está en unas inscripciones situadas en la parte de arriba de la tabla. Son inscripciones que proceden de los Salmos de David y que en latín y con letras góticas doradas nos dicen en la izquierda ipse dixit e facta sunt, es decir, lo dijo y todo fue hecho, y en la derecha ipsi mandavit e creata sunt, lo ordenó y todo fue creado. Bien, y ya situado el contexto, pasamos al tríptico abierto. El tríptico abierto contrasta por la brillantez de su color con el reverso, obviamente era monocromo. Presenta un mundo ideal, típicamente bosquiano, extraño, en donde hay muchas figuras geométricas que parecen provenir o del mundo de los sueños o también del mundo de las parábolas. Tiene tres paneles distribuidos en tres planos superpuestos gracias a la elevación de la línea del horizonte que es común. En el tríptico hay tres escenas. A la izquierda, en el lateral izquierdo, nos enseña la creación de Eva, la fuente de la vida. En la derecha muestra el infierno y en el centro, que da nombre al tríptico, el jardín de las delicias, el jardín de los placeres de la vida. Entre paraíso e infierno, estas delicias no son sino alusiones al pecado que muestra a la humanidad disfrutando, entregada a los placeres mundanos. Ahora vamos a ver el tríptico en su lateral izquierdo. En esta tabla, el Bosco presenta la fuente de los cuatro ríos del paraíso junto con el árbol de la ciencia del bien y del mal, con la serpiente enrollada en su tronco, y abajo nos presenta una imagen de Dios, identificado por sus rasgos con Cristo entre Adán y Eva. Es realmente la presentación de Eva a Adán, lo que no es muy frecuente en las representaciones del paraíso. A la izquierda tenemos un drago que simboliza el árbol de la vida. En la escena central, que da nombre, como hemos dicho, al tríptico, está el Jardín de las Delicias. Y lo que vemos es lo que sucede con ese mundo creado, paraíso terrenal, libre del pecado. Nos muestra una población de muchas figuras humanas mostradas en parejas o en grupos, con animales, plantas y frutas.
El tamaño de los animales, bien sean reales o fantásticos, siempre es muy superior a lo normal. También ocurre lo mismo con las frutas y las verduras. En el tríptico no hay duda de que, o sea, en el panel central no hay duda de que el Bosco lo que ha querido representar es el mundo entregado al pecado y pinta mujeres y hombres completamente desnudos, con una gran carga erótica y de deseo sexual, en la línea de lo que es común en todo el tríptico, que es el placer de la lujuria, del deseo sexual, aunque no es el único. Concretando las figuras humanas, vemos que hay gentes de blancos, negros, hombres, mujeres, caracterizado porque todos están desnudos, excepto esta pareja, que nos quiere decir que puede ser Adán y Eva cuando fueron ya expulsados del paraíso. También hay diferentes razas y bueno, tiene cierta curiosidad esta figura humana. Parece una mujer que está cubierta de pelo enteramente desde los pies al cuello, cosa que no ocurre con otras de las figuras. En la parte central, el Bosco representa un estanque lleno de mujeres jóvenes desnudas. Muchas de ellas, la mayoría, con un largo cabello rubio, del tipo de la Venus del mar, que era muy representada en la pintura europea de la época y que nos indica el deseo. Estas mujeres jóvenes están rodeadas por hombres, exclusivamente por hombres, también jóvenes, que montan animales, muchos de ellos cabalgaduras que son fantásticas y que nos parecen decir que su vida no está regida por la razón, sino por las pasiones. En la escena central hay muchísimos detalles también difíciles de interpretar. Podemos destacar quizá estas construcciones que están en la parte de arriba, donde se muestran 5 construcciones fantásticas sobre el agua. Una de ellas nos recuerda a la fuente de los 4 ríos del paraíso, pero resquebrajada, lo que nos da un índice de fragilidad, de lo efímero de las delicias a las que se entregan en esta tabla los habitantes de este jardín. Y esto también puede ser corroborado por otros elementos de la propia tabla, como es esta figura de amantes, pareja de amantes encerrados en un globo de cristal claramente resquebrajado, que por otra parte nos puede hacer recordar aquel viejo refrán flamenco de que la felicidad y el cristal se rompe pronto. Y ahora nos vamos a ir al lateral derecho. Y en la tercera tabla aparece el infierno, pero no es un infierno normal, es un infierno impresionante, el más impresionante de los que ha pintado el Bosco. Está caracterizado por los instrumentos musicales que se encuentran en su interior. Por eso se le denomina también el infierno musical. Estos instrumentos serán utilizados para torturar a los pecadores que emplean su tiempo en la música profana. Desde el punto de vista de la tabla destaca esta figura central, el hombre árbol, que se asocia al demonio, tanto porque está pintado con tonos claros sobre fondo oscuro, como por sus dimensiones mucho más grandes que la del resto de los personajes. Y si en la tabla central era la lujuria el elemento dominante, en la tabla del infierno es naturalmente el castigo a los pecados capitales lo que domina. Por ejemplo, la avaricia, que está representada por este monstruo que devora hombres y los expulsa por el ano, e incluso ciertas clases sociales como el clero, que no estaba muy bien considerada en la época, a la que se alude en esta figura en donde vemos un cerdo con una toca de monja abrazando a un hombre desnudo. En fin, el Jardín de las Delicias es una obra de carácter moralizador, no exenta de pesimismo, en la que
El Bosco insiste en lo efímero de los placeres pecaminosos representados en su tabla central. El pecado es el único punto de unión entre los tres trípticos. El pecado está presente en el mundo, pese a que se muestre como un paraíso terreno engañoso a los sentidos, porque al final el pecado va a ser siempre castigado en el infierno.